Pensando un país, de las ideas al diálogo, presenta La tajada del pastel. El pastel económico de México no es tan grande como quisiéramos, ni sus rebanadas se reparten de manera equitativa. ¿Cómo lograr que estas tajadas se distribuyan mejor? ¿Y cuál de ellas te toca a ti? Bienvenidos a la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Soy el economista Luis de la Calle y me acompañan Marina Gómez Robledo Y yo, Rodrigo Hernández Gallegos. Quédate con nosotros para que sepas cómo se reparte el pastel económico. Escúchanos en tu plataforma favorita y síguenos para que no te pierdas ninguno de nuestros episodios. Califica y recomienda este podcast para que todos se lleven una buena tajada. Buen provecho. Un elemento inescapable de la vida adulta es tener una relación con el SAT. Y a su vez, se habla mucho de que uno de los grandes problemas de nuestro país es la informalidad. Ser informal limita, aunque no impide del todo, las posibilidades de movilidad social, al no contar con servicios esenciales como seguro social y seguro de retiro. Lo que no se paga en impuestos también repercute negativamente en la reducción de apoyos a la comunidad. México necesita crecer su economía formal para aumentar su movilidad social. En este sentido, ¿de qué forma afecta la informalidad a nuestro país? ¿Podemos hacer sinergias entre una estrategia fiscal responsable y una estrategia de inversión? Acompáñanos a responder estas preguntas y otras más en nuestro capítulo de hoy. Me gustaría empezar con la pregunta del millón. ¿Cuál es la importancia de la formalidad a nivel personal, pero también a nivel colectivo? La formalidad y la informalidad son un fenómeno muy importante para explicar el comportamiento de la economía mexicana. México es un país que tiene muy extendida informalidad. Es decir, si por informal entendemos que estás trabajando fuera de los canales estructurados de la economía mexicana, donde tienes responsabilidades en materia de seguridad social. Pago de Infonavit, pago de las Afores, pago de la seguridad social, pago de impuestos, etcétera. Y estás operando, digamos, en una economía un poco paralela a todo eso. Entonces, es muy importante tratar de entender por qué existe una extendida informalidad en México y cuáles son los beneficios de transitar de la informalidad a la formalidad, si es que existe. ¿Y por qué existe en México? La informalidad existe en México por un conjunto de razones. La primera de ellas, siento yo, es demográfica. O sea, en México hemos tenido en los últimos 40 años la expansión más grande de las cohortes poblacionales que llegan a la edad de trabajar en su historia, en materia absoluta, tanto en materia absoluta como en términos relativos, y eso ha ocasionado que ante la ausencia de una demanda de trabajo, muchas personas hayan tenido que aventurarse como emprendedores, changarreros, por decirles de alguna manera, y abrir sus muy pequeños negocios, generalmente en la informalidad, porque el costo de abrir en la formalidad es demasiado alto, ¿no? Entonces tienes los dos componentes de la extendida informalidad están relacionados, uno con la expansión demográfica y dos con el costo de ser formal. La demografía está cambiando de una manera acelerada, o sea que en México podemos predecir que en los próximos años habrá menos informalidad por razones demográficas, y la pregunta es si podemos cambiar el otro componente, que es el costo de formalizarse, para que haya un incentivo para ese tránsito entre la informalidad y la formalidad. Y aquí tengo dos preguntas. ¿Por qué a un país le conviene la formalidad? Y, si le conviene, como lo estás diciendo, ¿cómo hacerle para bajar los costos en México para que más gente se mueva a la formalidad? El tránsito entre la informalidad y la informalidad responde a una evaluación de costo-beneficio. Entonces tú eres informal y dices, bueno, si entro a la formalidad voy a recibir estos beneficios, pero voy a tener que asumir estos costos. En la medida en que los costos aparentemente sean más grandes que los beneficios, prefieres quedarte como informal. Entonces, esa es un poco, digamos, la evaluación que se tiene que hacer para ver si haces el tránsito. La primera pregunta que haces es la más importante. ¿Cuál es el costo de que haya una informalidad extendida? El costo de la informalidad extendida es que el progreso de un país depende fundamentalmente de que hagamos más con el mismo nivel de esfuerzo. O sea, para que un país crezca, no se requiere tanto que la gente le eche muchas ganas o que tengamos una acumulación muy importante de capital, sino que para cada unidad de esfuerzo tengas un fruto mayor a través de un mayor valor agregado. Pero ese mayor valor agregado solamente va a venir si tú le introduces mejores tecnologías, mejores técnicas, mejores conocimientos a todo lo que uno hace. Y la informalidad es un obstáculo muy importante para la incorporación de los cambios tecnológicos que se requieren
para poder ser mucho más productivos. Entonces, o sea, ¿por qué un trabajador mexicano que emigra a Estados Unidos es mucho más productivo allá que acá? Bueno, pues es una razón muy sencilla. El trabajador en Estados Unidos tiene alrededor de él toda una infraestructura en términos de las herramientas a las que tiene acceso, del saber hacer que se tiene, del Estado de Derecho que existe, que sostienen su alta productividad y permite entonces un valor agregado mayor y salarios más altos. En México la informalidad obstaculiza ese tránsito a estadios superiores de desarrollo. Entonces, la principal razón para promover el tránsito a la formalidad no debe ser vista como una mayor recaudación de impuestos, aunque eso tiene obviamente un efecto positivo, que haya más recaudación de impuestos, sino que el abandono de la informalidad es esencial para que México tenga un salto tecnológico que le permita realmente crecer. Y para alguien que está empezando un pequeño negocio, un micronegocio, por ejemplo en mi caso, que inicias en este camino del emprendimiento, ¿cómo decides si te conviene entrar a la formalidad o extiendes la entrada a la formalidad el mayor plazo posible? Bueno, es una evaluación costo-beneficio, ¿no? Lo más importante en el largo plazo son los beneficios. O sea, ¿qué me va a dar pertenecer a la formalidad? Si cuando tú entras a la formalidad no vas a tener acceso a crédito, o sea, no vas a tener acceso a mayores socios o inversionistas que estén dispuestos a apostar contigo por un producto. Si no vas a tener acceso a sistemas de distribución o plataformas que te permitan la adquisición de insumos, la adquisición de tecnologías, o que te permitan vender a distancia en otros mercados que tú no has explorado. Si no te permite tener sistemas de seguros que te cubran contra un posible incendio, contra un posible robo, contra la enfermedad de tus empleados, etcétera. O sea, si la entrada a la formalidad no te permite apalancar tu patrimonio, tu conocimiento, el talento de tus trabajadores, por más que reduzcas el costo de entrar a la formalidad, el incentivo para entrar va a ser más bajo. Entonces, la sociedad mexicana tiene que crear un ambiente de negocios de tal suerte que estos tipos de beneficios de los que hablé puedan florecer cuando tú ingresas a la formalidad. Y desde el punto de vista del costo, el costo más importante al entrar a la formalidad es que generalmente en la informalidad tú tenías una relación parasitaria con un extorsionador, pero de ventanilla única, ¿no? El que hace que nadie más te extorsione, pero él te extorsiona todo, ¿no? Cuando entras a la formalidad vas a enfrentarte a un conjunto de inspectores, ¿no? El inspector laboral, el inspector de salud, el de protección civil local, el de protección civil federal, potencialmente la policía, potencialmente el sindicato y luego tus proveedores y luego potencialmente tus clientes y luego los sistemas de distribución. Entonces, la mejor manera de disminuir el costo de la formalidad es asegurar que estos nuevos inspectores con los que tú tienes, por llamarles de una manera, públicos y privados, con los que vas a tener relación cuando entres a la formalidad, no tengan capacidad de ellos de mermar tu potencial de ganancias a través de actividades de extorsión. Y eso se logra a través de la competencia. O sea, si tú tienes solamente un proveedor de un insumo o un solo proveedor de un permiso, la posibilidad de que te extorsione es mucho más grande. Entonces México tiene que hacer un esfuerzo muy importante para reducir el costo de la formalidad a través de inyectarle un poquito más de competencia a las relaciones entre el nuevo empresario que entra a la formalidad con los distintos procesos de certificación o de inspección o de adquisición o uso de sistemas de distribución para el éxito. Pero hay respecto, esos son, digamos, las dos cosas, ¿no? El beneficio y el costo. Pero hay una cosa adicional que hay que pensar. En México no vamos a poder construir los puentes entre la formalidad y la informalidad hasta que no tengamos empresarios como tú, Rodrigo, o como tú, Marina, que se animen a ver la construcción de ese puente como un negocio. O sea, cuando los mexicanos descubramos cómo hacer de un negocio la construcción del puente entre la informalidad y la formalidad, entonces vamos a tener un éxito muy importante. O sea, si tú ves algunas de las empresas que han crecido más en los últimos años en México, son empresas precisamente que se dedican a tender puentes entre la informalidad y la formalidad. ¿Toda informalidad es ilegal? No, hay empresas formales y legales
hay empresas informales y legales y hay empresas formales legales. ¿Cómo es una empresa informal legal? Informal quiere decir básicamente que no estás en los sistemas de seguridad social. Ilegal quiere decir que estás violando la ley fuera del ámbito de la seguridad social, ¿no? O sea, que estás ocupando un espacio en la calle que no te pertenece o que estás no pagando los impuestos, el IVA o el IEPS, etcétera, ¿no? O que utilizas mercancía de contrabando, etcétera. Esas son actividades ilegales. Pero además pueden ser informales. Ahora, también tienes empresas formales, algunas de ellas pueden incluso cotizar en la bolsa, que pueden hacer actividades ilegales, ¿no? Obviamente. ¿Y existe alguna relación entre la entrada a la formalidad y incremento de movilidad social? Sí, porque la formalidad generalmente te lleva a mejores salarios y te lleva también a que tengas instrumentos de ahorro y de seguridad social que hacen que tengas una vida en el largo plazo mejor. En México, una de las cosas más interesantes es que hay un gran tránsito de los trabajadores entre la formalidad y la informalidad. O sea, un número muy grande de mexicanos vive en los dos mundos, en el mundo informal y en el mundo formal, muchas veces al mismo tiempo y generalmente de manera secuencial. O sea, entran y salen. La entrada y la salida tiene el problema de que para que los instrumentos de seguridad social, particularmente el ahorro para las pensiones, para el futuro, tenga éxito, necesitas periodos de acumulación suficientemente largos. Entonces, cuando tú tienes muchas entradas y salidas entre formalidad e informalidad, no te genera el suficiente ahorro para que ese ahorro se convierta en un instrumento de movilidad social. Entonces, para un país es conveniente que sus empresas sean formales y también legales. Y legales va muy de la mano de pagar impuestos. Y ahora quería entrar yo a ese tema, porque uno es a nivel empresas, pero otro es a nivel personal. Tenemos, creo colectivamente, o por lo menos yo, como miedo al SAT. Se escucha SAT y pagar impuestos y uno tiene miedo. ¿Cómo volver esta relación impuestos-persona un poco más amigable? O entender la importancia y que no sea como una cosa que rechazamos. Bueno, se llama impuesto. Impuesto quiere decir que te lo imponen, ¿no? O sea, no es, y una empresa de relaciones públicas hace muchos años dijo, y no le digan que serán los causantes del impuesto, ¿no? Díganles contribuyentes, son gente que están contribuyendo al desarrollo nacional, ¿no? Son ambas cosas. O sea, el impuesto, al SAT hay que tenerle respeto. O sea, el hecho de que la gente tenga un poquito de miedo no es una cosa negativa, porque se quiere un poco de respeto, de que hay un castigo en caso de que tú no seas cumplidor. Tiene que haber un beneficio de ser cumplidor, ¿no? De que al ser cumplidor tengas una mejor reputación y eso te permita crecer, te permita tener acceso a crédito, te permita colocar acciones en la bolsa para poder conseguir recursos, te permita tener los mejores socios, ¿no? Te permita atraer el mejor talento, por ejemplo, ¿no? Te permita hacer emisiones si eres una empresa grande en el extranjero. Entonces, también tiene que tener beneficios participar, digamos, en esta formalidad legal, ¿no? Pero para un país como México, que tiene amplios problemas de desigualdad social, de distintas condiciones en todo el país, tener una recaudación suficiente para la provisión de bienes públicos es de una importancia mayúscula. Y en México, afortunadamente, ha habido una mejora muy importante en los últimos años en términos de recaudación. O sea, en México ahora tenemos recaudación de impuestos sobre la renta e impuesto al valor agregado más o menos de 14% del Producto Interno Bruto, que es todavía relativamente bajo comparado con la mayoría de los países, pero es relativamente alto comparado con lo que tenía México en 2012. Entonces hemos incrementado 6 puntos porcentuales del PIB en los últimos 10 años, que es un número bastante importante. Entonces sí hay un esfuerzo novedoso de tener un SAT más eficiente, no sé si más amigable, mucho más electrónico. Ahora se puede hacer todo desde tu celular y eso es una cosa muy positiva, pero todavía falta mucho camino por hacer en términos de asegurar que todo el mundo contribuya y que lo haga de una manera que sea positiva para el país, sin perder obviamente la competitividad. O sea, los impuestos tienen que ser razonables para que puedan ser cobrados, pero sobre todo razonables para que puedan ser pagados. No va a ser voluntariamente porque no van a dejar de ser impuestos, pero sí deben ser, digamos, pagados solidariamente porque es importante para todos. Y Luis, me gustaría hacer 2 preguntas. La primera tiene que ver
hemos hablado mucho de los impuestos a nivel empresarial, pero ¿qué sucede con los impuestos personales? ¿Dónde podemos ver ese costo-beneficio? Muchas veces existe la percepción de que pagas impuestos y no recibes beneficios. Y el segundo tiene que ver, regresando un poco a un tema que mencionábamos anteriormente, ¿dónde identificas tú esas oportunidades de negocio para los mexicanos de generar puentes entre la informalidad y la formalidad? Bueno, todos los mexicanos pagamos impuestos, aunque mucha gente piensa que no paga. Sí paga porque todo el mundo pagamos el IVA. Y el IVA se paga incluso en los tianguis, ¿no? Porque tú cuando compras un shampoo en un tianguis, ese shampoo tiene IVA incorporado, aunque no lo pagues en ese momento el 16%, ese shampoo trae IVA incorporado porque los insumos que entraron a ese shampoo causaron IVA en algún momento, excepto que sea de contrabando y entonces sea completamente ilegal. Pero la mayoría de los mexicanos pagamos impuestos, pagamos bastante. 16% es una tasa alta. Hay tasa cero en alimentos y medicinas, pero para todo el resto de los productos 16% es una tasa alta. Además existe el impuesto sobre la renta, que es el impuesto que pagamos por nuestras actividades profesionales o nuestras actividades como empleados. Es muy importante que las personas que reciben su quincena vean con detalle el talón que les entregan sobre el ingreso bruto y todas las deducciones que se hacen, ¿no? La deducción del impuesto sobre la renta. Ese impuesto sobre la renta se dedica para que el gobierno fondee distintos tipos de programas. Y después vienen las retenciones en términos de seguridad social, ¿no? Para el IMSS en términos de salud, para el IMSS en términos de pensiones, para el Infonavit, 5% en términos de vivienda, y también quizá también para el sindicato en caso de que esté sindicalizado. Entonces son reducciones muy importantes, y a mayor ingreso pues mayor es la reducción. Hay otro impuesto en México que se cobra poco pero que es fundamental desde el punto de vista personal para el progreso del país, que es el impuesto predial. Porque una de las mejores maneras de construir una sociedad más moderna, donde tengamos más bienes públicos, donde tengas una mejor protección al valor de la propiedad y a los derechos de propiedad, es que existe el impuesto predial. Porque en ese momento le das incentivos al presidente municipal y al gobernador a que protejan tus derechos de propiedad, porque tus derechos de propiedad son su base gravable. Entonces, parte del éxito en materia de la formalidad y la informalidad depende de la capacidad que tengamos en México de empezar a cobrar de una manera más extendida el impuesto predial. Porque el impuesto predial funciona como el parquímetro. En el parquímetro, cuando tú pones parquímetro, ya no hay franelero. Estás dispuesto a que te extorsionen una vez, o el franelero o la autoridad. Cuando tienes impuesto predial, se acaba el derecho de piso. En lugar de que te cobre alguien el derecho de piso, te lo va a cobrar ahora el gobierno. Entonces, una de las formas de hacer ese tránsito entre formalidad e informalidad es promover el cobro del impuesto predial. ¿Y por qué se cobra tan poco el predial si es tan importante? Porque en México hemos tenido una tradición de que el gobierno le hace transferencias a los municipios. En México los municipios reciben el 95% de sus ingresos, en promedio, del gobierno federal. Y eso porque veíamos nosotros al petróleo como la gran fuente de recursos gratuitos para todo el país, pero con dos costos muy grandes, o tres costos. Uno, no es gratuito. Dos, te crea un desincentivo tremendo para la rendición de cuentas, porque como el petróleo que está abajo del océano es de todos y no es de nadie, si yo malgasto el gasto, pues no importa porque ese dinero no era de nadie, ¿no? Y tres, no te crea los incentivos para que tú al recaudar localmente le respondas a tus causantes de tal manera que haya rendición de cuentas. Y regresando a la segunda pregunta, Luis, ¿dónde está la oportunidad de negocio en hacer puentes entre la formalidad y la informalidad? Creo que hay que encontrar maneras innovadoras de hacer ese puente, ¿no? La primera de ellas, la más obvia, es la disponibilidad del uso de las plataformas electrónicas, ¿no? O sea, uno hubiera pensado, oye, el país ideal para el crecimiento de Alibaba pues sería México, ¿no? Porque en México tienes un chorro, una cantidad impresionante de microchangarros que tienen dificultades para adquirir cosas, para vender cosas, para financiarse, y aquí tienes una plataforma que los haría posible. Bueno, eso está empezando a crecer en México, pero es todavía insuficiente. O sea, hay todavía un gran terreno para convencer a los empresarios informales, que son muchos, que utilicen las plataformas electrónicas para allegarse de productos, cosas, insumos que quieran utilizar para sus procesos o en la venta, y para vender
Entonces ya no vas a ser solamente tus pequeños productos para una esquina o para una cuadra o una manzana, sino lo vas a empezar a expandir a otros lados. La segunda es cómo utilizar la nueva tecnología para la evaluación de activos. O sea, ¿cuál es el secreto de Kavak? De ahora que está jugando la selección mexicana, pues uno ve un chorro de anuncios de Kavak. ¿Qué es Kavak? ¿No? Pues ¿qué es Kavak? Kavak es un sistema de información. Porque lo que hace Kavak es que analiza un coche que es un activo y dice, este coche con estas reparaciones puede todavía durar 80,000 kilómetros y por lo tanto vale tantos miles de pesos. ¿Qué es lo que le das tú al vendedor del coche? La posibilidad de tener acceso a un mercado bursátil. ¿Qué le das al comprador del coche? La certificación de Kavak de que ese coche que está comprando vale 80,000 pesos o lo que fuera, porque va a durar 80,000 kilómetros y Kavak te asegura que el estado físico-mecánico del coche sea congruente con ese valor. Entonces, si tú desarrollaras sistemas informáticos que permitieran la evaluación de los activos de las personas en la informalidad, de sus viviendas o de sus talentos o de sus coches o de sus productos, tendrías un potencial de crecimiento tremendamente importante. O sea, la principal barrera que enfrentan las pequeñas familias, los pequeños ahorradores, es que no tienen certidumbre sobre el valor de las cosas que hacen o el valor de las cosas que tienen o el valor de las cosas que han acumulado en el tiempo. Y por eso, digamos, como en el ejemplo de las alhajas que hicimos en alguna otra ocasión, es muy difícil evaluar una alhaja, pero si tú tuvieras un sistema en donde dijeras, oye, una alhaja vale tanto, porque hay un mercado de alhajas donde la gente tiene estándares de cómo se mide una alhaja, cómo se distingue el color, etcétera, cuánto vale, eso tendría un impacto tremendo. Y si lo pudieras llevar eso al terreno de los bienes raíces, de que la gente pudiera tener una claridad en cuánto vale el bien raíz que tienen, está sucediendo. Ya hay varias aplicaciones electrónicas que te permiten la evaluación de activos de bienes raíces. Eso tiene un valor tremendamente importante para hacer ese puente entre la formalidad y la informalidad. Hay que aprenderle también muchas cosas a la informalidad, porque la informalidad tiene como único objetivo la satisfacción del consumidor. O sea, a las 7 de la mañana te ofrecen jugo de naranja recientemente exprimido en la esquina donde tú tienes sed. A la 1 de la tarde te ofrecen adentro del periférico refrescos fríos. Cuando tienes hambre, cacahuates japoneses. Cuando empieza a llover, paraguas o plumas para limpiador, aunque no sea época de lluvias. Estos cuates son empresarios mucho más avesados y mucho más avanzados, que están supuestamente en la formalidad y que tratan de vender lo que ellos producen. En cambio, el informal obtiene lo que se vende y tiene como único objetivo la satisfacción del consumidor. Entonces, hay muchas cosas que se pueden aprender en la informalidad, de la formalidad para que se incorporen, pero también hay muchas cosas que la formalidad mexicana debe aprender de la informalidad en términos de cómo se concibe las necesidades que tiene el consumidor y qué está dispuesto a pagar el consumidor. ¿Por qué cuando sale una película, tú sales de una estación del metro y te ofrecen a la salida la película que está en ese momento? El día siguiente va a salir o sea, no te ofrecen la película de Cantinflas de hace 40 años, te ofrecen la del día. Pues claro, porque el señor que está haciendo ese negocio tiene como único objetivo la satisfacción de tus preferencias. Creo que esa fue una muy buena conclusión de este capítulo. Muchas gracias a los dos. Gracias, Luis, Rodrigo. Encantado de estar con ustedes. Gracias por escuchar la segunda temporada de La Tajada del Pastel. Búscanos en tu plataforma de audio favorita o visítanos en pensandounpaís.com. Un espacio para analizar y reflexionar sobre lo bueno y lo malo que ocurre en la República Mexicana. Pero sobre todo, desde una perspectiva intergeneracional. Sigue, califica y comparte La Tajada del Pastel. Buen provecho. Este es un podcast de la colección Pensando un País, producido por Hook Audio.